Listo. Hi, student. How are you? Hi, teacher. Very good. Thank you. Today we will study the simple past. En la tarde de hoy vamos a estudiar el pasado simple. El pasado simple es un tiempo verbal que se utiliza para describir acciones que han sucedido en un tiempo anterior y que ya han finalizado. En las oraciones afirmativas con pasado simple tiene una estructura. Su estructura es subject más verb en pasado más complement. Es decir, el sujeto más el verbo en pasado más el complemento. En las oraciones negativas de pasado simple, está compuesta de la siguiente manera. El del sujeto más el auxiliar did más not más el verbo. En esta ocasión el verbo va en infinitivo más el complemento. Es decir, las oraciones negativas no solamente van a llevar el not, sino que le debes agregar antes del not el did. En las oraciones interrogativas está compuesta por, primero que todo, también lleva el auxiliar did más el sujeto más el verbo en infinitivo más el complemento. For example, Saul, you can read the example, please. Saul. Sorry, teacher. He arrived 3 hours ago. I loved the trip to Egypt. She ran to get away from the crocodile. Que en español sería, él llegó hace 3 horas. Me encantó el viaje a Egipto y ella corrió para huir del cocodrilo. Thank you, Saul. Bueno, en estas oraciones podemos observar que todas están en afirmativa, pero tienen algo de diferencia, es decir, el verbo. En la primera oración podemos observar read, el verbo se le agregó ed. ¿Por qué se le agrega ed? Porque es un verbo regular. Los verbos regulares siempre se le agrega ed. Los irregulares, como en este caso, ram, su escritura cambia completamente. Ok. Seguimos. Para tener en cuenta el auxiliar did. Eso es muy importante. Por ejemplo, he opened the window. Él abrió la ventana. Vamos a convertir esta oración en negativa. Para eso debemos tener en cuenta que el auxiliar did, ¿cierto? Como lo explicaba al principio. Por ejemplo, he did not open the window. Esta misma oración vamos a pasarla a interrogativa. ¿Qué quedaría? Did he open the window? Cuando utilizamos el did al principio, siempre nos indica que estamos preguntando en pasado. Para responder a estas preguntas se puede utilizar lo siguiente. Yes, he opened the window. No, he did not open the window. Okay. Another, for example. Saul, you can read the example, please. Okay, teacher. Listening me? Yes. Okay. They traveled yesterday. They didn't travel yesterday. Did you travel yesterday? Answer. Yes, they did. No, they did not. Okay, thank you, Saul. Okay, teacher. Bueno, en este ejemplo,
observamos que una oración está en afirmativa, la otra está en negativa y la otra está en interrogativa. La primera está en afirmativa, ¿por qué? Porque lleva el sujeto, su verbo en pasado y el complemento. La segunda oración, ¿por qué está en negativa? Porque lleva did not. Y como ya lo había explicado antes, la oración negativa siempre lleva did. Entonces queda el sujeto más did más not más el verbo, en este caso es infinitivo, es decir, el verbo queda normal, más el complemento que es yesterday. Y en la tercera, observamos que es interrogativa, ¿por qué? A ver, Saúl, ¿por qué crees que es interrogativa esta oración? Saúl. Okay. Wait a minute now. Teacher, porque tiene el did al inicio. Saúl, perfect. Ok. Ok. Muy bien. Bueno, there we see more examples of the simple past. Aquí observamos más ejemplos. En la primera oración está, María vio televisión ayer. Bueno, Saúl, ¿por qué crees tú que en la oración María watched TV yesterday está en afirmativa? O sea, ¿cuál es su estructura? Teacher está en afirmativa porque no tienen una negación ni una interrogación. O sea, su estructura es verbo, sujeto, verbo en pasado y complemento. Ok, perfect. Y aquí en la otra oración, ¿qué dice María did not watch TV yesterday? Observamos que es que negativa. ¿Por qué? Porque lleva el did not. Su sujeto, el did más no, más el verbo en infinitivo, más el complemento. Y así lo mismo la interrogativa. Lleva siempre su did al iniciar. Ok, bueno, vamos a poner en práctica este tema del pasado simple por medio de un juego que es Time to Play. Entonces, vamos a abrir el juego. Lo voy a copiar porque no me abre. Voy a copiarlo. Aquí. Bueno, Saúl, apaga tu micrófono, por favor. Thank you. Bueno, esta oración, este juego, perdón, consiste de la siguiente manera. La carta tiene un verbo en presente. Tú vas a crear oraciones afirmativas o negativas o interrogativas. Depende como yo te vaya diciendo. ¿Me understand to me, Saúl? You understand me? Yes, teacher. Okay. Let's go. Right. Vas a crear una oración afirmativa con este verbo. A ver, aquí. Teacher, ¿me recuerda cuál es right en pasado? Ok. El verbo write en pasado se escribe grew up. Grew up. ¿Me entiendes? Yes, teacher. Ok. Entonces sería I grew up in the notebook, in my notebook, in class.
Yo escribí en mi libreta en la clase. Ok, perfecto, Saúl. Sigamos. Cook, vas a crear una oración negativa con este verbo. Ok. Hay... Teacher, ¿me recuerda la estructura de las oraciones negativas, porfa? Las oraciones negativas llevan el sujeto más auxiliar did más not más el verbo en infinitivo, es decir, el verbo normal más el complemento. Ok, teacher. Ok. Entonces, I did not cook it. Not, I did not cook it. not, te dije que en estas oraciones negativas el verbo queda, ¿cómo quedaba el verbo? Ah, okay. Yes, teacher. I did not cook in my house. Yo no cocino en mi casa. Ok, Saúl, Okay, gracias. perfecto. Sigamos. Play. Con este verbo vas a crear una oración interrogativa. Ya te acuerdas cómo te expliqué, ¿cierto? Cómo es la estructura de las oraciones interrogativas. Yes, teacher. Entonces, eh, did sorry, Yes, did did play it? yes. A ver, vamos a recordar Okay, la so yes, teacher. yes. Mira, Saúl, la estructura de las oraciones interrogativas lleva did, el auxiliar did, más subject, más infinite verb, más complement. Okay, teacher. Did you play in the practice? Yes. Yes, Okay. perfect. Ok, bueno, por ahora terminamos este juego. Ahora vamos a pasar a realizar una actividad. La actividad consiste de describe a travel experience using the simple past. Es decir, tú vas a crear un texto corto contando tu experiencia que hayas tenido en tu último viaje, pero usando el pasado simple. You understand? ¿Entiendes? Yes, teacher. Ok. Para esto tienes 5 minutos. Entonces, apenas termines, pues me dices, ¿vale? Yeah.
Saúl. Saúl. Listening me. Okay, teacher. Listening me? Yes. Repeat the activity, please. Ok, ok. Tranquilo. La actividad dice, describe a travel experience using the simple past. Es decir, tú vas a crear un pequeño texto sobre un viaje que hayas tenido recientemente o que hayas hecho. Vas a escribir ese texto, pero usando el pasado simple. Okay, teacher. Para eso, como te había dicho, tienes 5 minutos. O si lo haces en menos de 5 minutos, pues me avisas y continuamos. Okay, ¿Ok? teacher. Yes. Raúl, saca el micrófono, please. Ok, Saúl. Es un texto corto, please. Okay, teacher. I read my text. Yes. Okay. Um, once when I was um, 15 years old, I traveled with my soccer team and played in a neighboring town. It was nice experience.
And I would like to repeat it because I really like soccer and I like traveling. Ok, perfecto, Saúl. Muy bien. Bueno, ahora yo te voy a hacer unas preguntas y tú me las vas a responder en pasado simple, ¿ok? Okay, teacher. Ok. Entonces, es lo siguiente. Did he wax the film yesterday? Repeat, teacher. Did he wax the film yesterday? Que si tú viste la película ayer. Okay. No, I did not look the film. Perfecto, Saúl. Excelente. Okay. Ok, muy bien. Ahora, otra pregunta. Did you play soccer last week? Did you play soccer? Did, did you play soccer last week? Um, Que si tú jugaste yes, fútbol la semana pasada. yes, yes. I played soccer Yes, the after week. excelente, Saúl. Y para complementar esa pregunta, es decir, ¿quién jugaste fútbol la semana pasada? I played soccer with my friends. Excelente, Saúl, muy bien. Ok, con esto hemos culminado la clase. Espero y hayas entendido el tema de Simple Past. Yes? Teacher. Ok, y nos vemos en otro encuentro. Bye bye. Thank you. My teacher.